Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Todos hemos escuchado que nuestro mar es uno de los más ricos del mundo, pero depende de todos nosotros que esto no deje de ser así. Hablaremos de la actividad extractiva, desde la explotación del guano en el siglo XIX hasta la pesca para producir harina de pescado en el siglo XX. En el programa de hoy, de los caballitos de Totora a la pesca industrial. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Me toca presentar al viceministro de Pesquería, Paul Pompiu. Bienvenido, Paul. Buenas, ¿qué tal? Gusto estar Gracias aquí. por estar aquí. Y también nos acompaña esta noche Javier Swain. Él es ambientalista y campeón panamericano de tabla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de participar acá. Gracias por venir. Para iniciar este programa, Paul, ¿qué impacto tiene en nuestra economía la industria pesquera? Bueno, la industria pesquera es un rubro muy amplio en donde hay muchos actores, muchos mercados, ¿no? Muchos actores porque hay desde el pescador artesanal, el pescador que ya tiene, digamos, unas inversiones más grandes, porque en la pesca, digamos, las inversiones se dan en las embarcaciones y sus equipos, y también existe lo que es la pesca industrial. Y estos diferentes actores se dedican a diferentes mercados, a proveer, digamos, pescados frescos a las mesas, a proveer a las empresas para que puedan exportar y también a la producción de harina, ¿no? Entonces hay como diferentes mercados que están dentro de la industria pesquera. ¿Y se tiene un aproximado de cuánta gente, digamos, vive de la pesquería, de la pesca? Sí, bueno, empleos directos varía de acuerdo a cada región. El sector industrial puede albergar a 20.000, 30.000 trabajadores, dependiendo, digamos, de las épocas y también dependiendo de las regiones, porque la pesca no es una actividad, digamos, permanente, no siempre es permanente, ¿no? Porque existen los periodos de veda, los periodos que son los periodos de reproducción, en donde la gente, en realidad, dependiendo en qué etapa trabaja, puede encontrar mayor o menor trabajo. Difícilmente, digamos, la actividad es de todo el año, ¿no? Entonces, pero lo que hay es que compensan, ¿no? Porque en las épocas duras, digamos, de trabajo es donde se genera la mayor ganancia y después se vienen los periodos de reposo, ¿no? Un poquito así. Bueno, retrasamos en el tiempo porque este programa tiene una parte histórica. Juan Luis, A ver. ¿se sabe cómo era la pesca en la época prehispánica? Bueno, en los primeros tiempos del precerámico, o sea, si nos remontamos hace 8.000, 9.000, 10.000 años, la pesca era con arpón, o sea, con punta de lanza, ¿no? O sea, los pescadores de la costa iban por las peñas y veían un pescado, agarraban la punta de las lanzas y cazaban, pescaban el pez, ¿no? Luego los anzuelos también, pero la gran revolución de la pesca en todo el mundo, no solamente en el Perú, aunque no fue paralela, fue cuando se descubre el tejido, digamos, o sea, la técnica pretextil y la posibilidad de hacer redes, ¿no? Entonces ya la red, el uso de la red multiplicó por 100, digamos, la producción pesquera, y eso ocurrió aproximadamente en el año 3.000, 4.000 antes de Cristo, ¿no? Al menos en la costa peruana. Incluso hay videos, ¿no?, en que han tratado de reconstruir, por ejemplo, cómo pescaba la gente de Nazca en los tiempos de Mochica, y la pesca es una actividad colectiva, ¿no? Y ponían las redes, los anzuelos, hacían como boyas de otros materiales para que la red se quede toda la noche y al día siguiente los peces sabían, ¿no? Es una técnica. Y lo importante también es que la relación del habitante de la costa con el mar no solamente era por los peces y por los mariscos, sino que muy pronto se descubrieron las bondades, por ejemplo, del guano de las islas para la agricultura de la costa. O sea, en las islas de Chincha se encontraron tejidos, huacos, incluso entierros en forma de momias, ¿no? Porque los antiguos nazcas, mochicas, incluso los incas, ¿no?, los
los cronistas hablan que en tiempos del Tahuantinsuyo aquí se usaba el guano, ¿no? Ya para fertilizar las tierras. Para fertilizar, porque es el mejor fertilizante natural, ¿no? ¿No? ¿Y en qué momento la pesca ya comienza a industrializarse, deja de ser, digamos, artesanal? A ver, el ministro, el viceministro debe tener la información. Sí, bueno, en realidad la pesca industrial empieza después de la, digamos, industria como la conocemos ahora, en producciones en masa, después de la Segunda Guerra, en realidad, ¿no? Hay pesca, obviamente, desde mucho tiempo atrás, pero las grandes maquinarias, el gran esfuerzo pesquero, que, por ejemplo, lo que significa es encontrar dónde se encuentra la biomasa, ¿no? Para eso se necesitan equipos electrónicos, ¿no? Y entonces esa tecnología ha venido muy recientemente, entre comillas. Y es por eso que también en el pasado, digamos, vamos a poner añoranza, digamos, a la reproducción biológica, al conocimiento de las especies, ha sido relativamente menor, ¿no? Digamos, porque no se podía ver y no se podía explorar. Ya con, digamos, la tecnología reciente, que yo lo ubicaría en realidad a mediados del siglo pasado, es que ha habido todo un desarrollo, uno para entender justamente todos estos ciclos reproductivos, que todavía en realidad los seguimos tratando de entender y cómo se afectan, ¿no? Porque en realidad el mundo está conectado. Lo que pasa en una parte muy lejana nos afecta a nosotros. Hoy en día, por ejemplo, un fenómeno que nosotros conocemos mucho es el fenómeno del niño, ¿no? Pero el niño tiene diferentes estadios y diferentes relaciones con otras corrientes también en otras partes del mundo, ¿no? Y eso es muy importante que todavía se estudie y se ve porque afecta no solamente nuestro modo de vida, sino también afecta a las biomasas, afecta a las mismas especies que se encuentran ahí. Javier, y un tema muy relacionado con la pesca es el de las aves marinas. Cuando se extrae el guano un poco se invade el hábitat de las aves y sobre todo cuando se empieza a pescar a gran escala la anchoveta, que es el principal alimento de las aves. Yendo un poco a cómo se utilizó la harina, primero fue, como te comentaba, se buscaba el aceite de pescado, ¿no? Que es muy nutritivo y era utilizado por la gente, o sea, para de consumo humano. Luego se dieron cuenta que los desechos, que eran la harina de pescado, podría utilizarse para alimentar a los animales. Y así fue como fue creciendo la harina de pescado. En el caso del guano, bueno, los peces, los pájaros se alimentan de la anchoveta, la gran mayoría. Y con lo que está sucediendo con la sobrepesca que está habiendo, hay menos pescado para ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay un dato que seguramente la gente no conoce, que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados norteamericanos consumían aceite de pescado fabricado en el Perú. El Perú se convirtió en un exportador de aceite de pescado a Estados Unidos, que lo distribuía a sus tropas que en ese momento estaban en distintos puntos del planeta, especialmente en el Pacífico. Ahí consumían aceite de pescado y no hay que olvidar el impacto ecológico que tuvo la explotación del guano en el siglo XIX, porque según las cifras fueron 12 millones de toneladas de guano. Esas son las cifras oficiales, pero para mí no se explotaron como 15 millones de toneladas de guano, lo cual implica pues un impacto tremendo en el modo de vida de las aves. Claro, digamos. porque estás yendo a donde ellos viven y interrumpes su modo de vida, ciclo natural de su ciclo vida. natural, su reproducción, y afecta de todas maneras a las aves, ¿no? Hace muy poco, hace 2 años, se murieron miles de piqueros que aparecieron varadas en toda la costa, ¿no? No sé, se vio que salió una especie de sanguaza, ¿no? En la arena se veía un olor a harina de pescado, no se dijo de qué fue, pero debe haber sido de alguna ruptura de alguna tubería de alguna compañía o algo así, y mató a miles de pescados, de aves que en ese momento estaban migrando. Claro, porque tenemos dos tipos de aves, las que viven todo el año en nuestro litoral y las otras que vienen estacionalmente, que están en su recorrido, digamos, peripacífico, ¿no? Por toda la cuenca del Pacífico. Tenemos el guanay, que es el que da el nombre al guano, el piquero, que es muy parecido al pelícano, las gaviotas, ¿no? Y muchas más, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ir aquí al frente a la isla San Lorenzo, al conjunto de islas, y puede ver ahí prácticamente un resumen de lo que es la vida de las aves en el mar peruano.
¿Y se tiene algún tipo de estadística de la disminución de la cantidad de aves guaneras? Bueno, en el Ministerio de Pesquería no en particular, pero sí seguro que existe sobre Los censos de aves. censos, sí, de aves. Claro. Ahora sí es cierto también que en esta relación que estamos observando entre las aves, las especies marinas, también se encuentra la mano del hombre, ¿no? Entonces son esas tres cosas las que influyen, y a veces eso hace un poquito difícil poder ver cuál va a ser, digamos, los stocks de las poblaciones y cómo se afectan. Lo que está ocurriendo últimamente es no solamente el tema de los cambios climáticos, sino que tratamos de estudiar cómo los cambios climáticos van a afectar a las especies. Porque a veces puede ser una sobreexplotación, como a veces también pueden ser estas corrientes calientes que a algunas especies no les gusta o se mueren porque su alimento ya no existe, ¿no? Entonces tienen que trasladarse. Tienen que trasladarse, La ¿no? anchoveta, cuando entra el agua caliente, se profundiza. Se profundiza, O sea, los pájaros que normalmente le encuentran, digamos, En la superficie cerca. Ya no lo encuentran. Y no es como, digamos, el delfín o mamíferos marinos que pueden sumergirse más, ¿no? Claro. Entonces tienen o que migrar más al sur, y si es una época fría no lo hacen, entonces mueren por inanición, ¿no? Pero las aguas, digamos, calientes también traen otras especies, Sí, ¿no? porque Entonces, las es un que están ciclo. por la zona del Ecuador bajan, ¿no? Bajan, así es. ¿No? Claro, Pero- digamos que la parte natural se equilibra de alguna manera, Equilibrio, ¿no? así El problema es es. que cuando la mano del hombre entra, ahí no hay un equilibrio. O sea, el mar Sí, peruano es muy exacto. rico en especies, pero también es más rico en su biomasa, o sea, la gran cantidad de pescado, no tanto en la diferentes especies, sino en la gran cantidad de Ajá. pescado que tiene. La gran mayoría de peces que aparecen con el mar, digamos, más caliente, son peces más grandes, como el atún, el atún, bonito, el así pez es. espada. No es como la anchoveta o el jurel, que son peces de agua Pequeñitos. fría más pequeños. Ellos se ¿no? van hacia el sur. Esos se van más hacia el sur. Claro, Bueno. y también, digamos, en el mar hay esta especie de lotización, ¿no? En donde algunas especies están más cerca de la costa y otras están más lejos. Entonces hay pesca, digamos, de altura, ¿no? De alta mar, y otras que están más costeras, ¿no? Entonces a veces no las comemos, pero no las vemos, ¿no? Porque están un poco más lejos. Así eso también se ha ido desarrollando, digamos, la explotación, ¿no? Que se van especializando un poquito más. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos más a profundidad de la harina de pescado. Ya regresamos.